Ya, estamos grabando. Buenos días nuevamente, chiquillos. Bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a retomar lo que estábamos viendo y nosotros estamos viendo lo que era conservación de la energía. ¿Ya? Y en conservación de la energía, nosotros lo que hicimos acá fue hacer una equivalencia, ¿cierto?, entre el transporte, de la ecuación del transporte de Reynolds y cómo se relacionaban las propiedades intensivas con extensivas, que en este caso era la energía, la propiedad extensiva que nosotros analizamos, y lo comparamos con la primera ley de la termodinámica. Y en función de eso, nosotros fuimos desarrollando la ecuación. Pueden revisar la grabación anterior para los que no lo tengan claro. No puedo retomarla por cosas de tiempo, ¿cierto? Pero finalmente fuimos realizando todo el análisis de cada una de las componentes de este equilibrio. ¿Ya? Estas componentes son la energía específica, que estaba considerando la energía de presión, la energía cinética y la energía potencial del fluido, que son las tres energías que, digamos, contiene, entre comillas, el fluido en su desplazamiento. ¿Ya? Y eso nosotros lo equilibramos con la primera ley de Newton, perdón, con la primera ley de la termodinámica, que la primera ley de la termodinámica considera que la variación de la energía de un sistema, en este caso de este fluido que está desarrollándose a través de este contorno cerrado que es la tubería, ¿cierto? Es igual a la variación en la energía, en el calor que comparte, que transmite con el entorno, este sistema, y el trabajo que se desarrolla hacia o desde el fluido, ¿ya? Esa es la primera ley de la termodinámica. Desarrollando todo este sistema, donde también consideraba la energía, los cambios de la energía interna que tiene un fluido, ¿cierto? La energía específica también lo considera, energía potencial, cinética y los cambios de la energía interna del fluido. Definimos la entalpía, que era la sumatoria de la energía de presión más los cambios de esta energía interna del fluido. Y definimos finalmente ya una ecuación general amplia, eh, donde tenemos que la primera componente del transporte de Reynolds nos dice que queda como la variación temporal de la energía que experimenta el fluido en el volumen de control, ¿cierto? Tenemos energía potencial, energía cinética y los cambios de energía interno, que son ese esta U, ¿cierto? Y todo eso en función del tiempo. Tenemos los cambios de flujo de energía a través de las caras del escurrimiento, a través de las superficies de entrada y salida en este escurrimiento, ¿cierto? Que aquí ya considera la entalpía, que es los cambios de la energía interna más la presión, ¿ya? Además de la energía cinética y la energía potencial, a través de la superficie, ¿ya? Y lo que sería, en este caso, lo que está comparando con la primera ley de la termodinámica, eso es igual a el flujo calórico que es absorbido por el fluido desde el exterior, menos el trabajo, o la potencia, mejor dicho, porque esto es, el que tenga el puntito arriba es la derivada del trabajo con respecto al tiempo. Acá es la derivada del calor con respecto al tiempo, ¿cierto? La potencia asociado a las fuerzas viscosas. Y esa potencia, o sea, las fuerzas viscosas, tiene que ver con las pérdidas de energía, ¿cierto? Aquí estamos hablando, si consideramos nosotros las fuerzas viscosas, estamos hablando de que existe viscosidad del entorno y el fluido, ¿cierto? El fluido tiene viscosidad, por lo tanto, eso genera pérdidas de energía. Por lo tanto, la potencia asociada al trabajo desarrollado por las fuerzas viscosas tiene que ver con las pérdidas de energía que se generan en el escurrimiento. Y tenemos la potencia asociada al trabajo útil. ¿Ya? Y esa es la potencia útil que el fluido entrega en forma de trabajo mecánico, que puede ser hacia el exterior o desde el exterior hacia el fluido. ¿Ya? Y vamos a explicar qué es lo que se quiere decir con eso. Entonces nosotros quedamos en esto la última clase. ¿Ya? Y ahora lo que vamos a hacer nosotros es que de esta forma general, ¿ya? De este punto de vista conceptual que nosotros podemos describir la energía total en un sistema, nosotros lo vamos a llevar y lo vamos a aplicar, obviamente lo vamos a minimizar esta ecuación, ¿cierto? A una condición general, pero más sencilla, para poder aplicar a lo que a nosotros nos compete, que tiene que ver con el desarrollo del escurrimiento en tubería. ¿Ya? Lo primero, considerar que la energía cinética, que es esta media velocidad al cuadrado, porque recuerden que aquí nosotros hicimos un acomodo, ¿cierto? Donde no estamos considerando la masa. Te recordarán que la energía cinética es media masa velocidad al cuadrado.
y la energía potencial es mgz, ¿ya? Masa por gravedad por altura. Pero hicimos un acomodo en el desarrollo de la ecuación donde sacamos la masa dentro de este paréntesis, ¿ya? No es que no hayamos olvidado la masa, sino que lo sacamos de este paréntesis, nomás está fuera, ¿ya? Recuerden que es la energía específica lo que está aquí en el interior. Y la energía específica es la energía dividida a la masa. Por lo tanto, si la energía cinética es media masa por velocidad al cuadrado, dividido masa, queda solamente media velocidad al cuadrado. Lo mismo para la energía potencial y para la entalpía. Lo primero es que hay que considerar que la energía cinética, como nosotros tenemos un diagrama de velocidades en el interior de la tubería que no es uniforme en la realidad, ¿cierto? Eso ya lo hemos visto varias veces. Tiene distintas formas dependiendo de cómo sea el escurrimiento, si es laminar, si es turbulento. Va a tener un diagrama de valores de la velocidad que va a ser no uniforme. O sea, si nosotros tenemos aquí la tubería, la velocidad puede ser de esta forma, ¿cierto? O puede ser un poquito más extremo, donde las velocidades máximas se encuentran en el medio del escurrimiento, ¿cierto? Y las velocidades de los bordes son más bien cercanas a cero, ¿ya? Y eso va a depender del tipo de escurrimiento, si es laminar, si es turbulento. Esto es un fluido real. En el caso de un escurrimiento uniforme, donde no considera las fuerzas viscosas, entonces nosotros vamos a tener velocidades constantes. Es lógico porque no existe roce entre las paredes y el fluido, ¿ya? Pero como nosotros analizamos a modo general esta situación, obviamente necesitamos determinar un factor de corrección para poder generar una relación entre una velocidad uniforme y la velocidad real, por así decirlo. En este caso nosotros utilizamos el coeficiente de Coriolis, que el coeficiente de Coriolis integra sobre la superficie, ¿cierto? La velocidad en cada punto de la tubería, por así decirlo, ¿cierto? Que es lo que tenemos acá. En cada punto de la tubería tenemos una velocidad distinta. Por lo tanto, integra sobre la superficie, sobre la circunferencia que está atravesando este fluido, si lo vemos desde un corte, ¿cierto? Transversal a la tubería, por la velocidad media, ¿ya? O sea, la velocidad en cada punto dividido la velocidad media, y eso se integra a través de la superficie elevado al cubo, vamos a tener el coeficiente que corrija, en este caso, o relacione la velocidad real como si fuese una velocidad uniforme. Entonces, obviamente, si el flujo es uniforme, este coeficiente va a ser igual a 1. La relación entre las velocidades va a ser 1. Si el flujo es laminar va a ser aproximadamente 2. Y si el flujo es turbulento se va a mover entre 1,01 y 1,10 aproximadamente el coeficiente. Ahora nosotros, particularmente, esta es la forma general para trabajarlo, pero nosotros lo vamos a trabajar a modo académico, digámoslo. Entonces, nosotros, además, bajo el hecho de que la mayoría de los escurrimientos son todos turbulentos, nosotros vamos a considerar que este coeficiente es 1. Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar con velocidades uniformes, ¿ya? Nosotros vamos a estar en este segundo caso, tanto si estamos hablando de un fluido ideal donde exista roce, ¿ya? Existe roce. De todas maneras, vamos a trabajar con un coeficiente de Coriolis que es igual a 1 porque vamos a pensar que el escurrimiento es turbulento. Por lo tanto, va a ser lo mismo que trabajar con la velocidad como si fuese un escurrimiento uniforme, aun cuando es un fluido ideal y existe roce y por lo tanto la velocidad no sería uniforme, ¿ya? Pero eso va a ser nuestro supuesto. Entonces, finalmente, reordenando lo que teníamos nosotros arriba, ¿cierto? Para un régimen permanente, y el régimen permanente quiere decir que nosotros no vamos a considerar la variación temporal de la energía que experimenta el fluido en el volumen de control. Esto es similar a lo que nosotros hicimos en la ecuación de continuidad, ¿ya? Vamos a eliminar esta componente de la variación de la energía en el tiempo. Por lo tanto, vamos a tener solamente lo que resta, que es lo que está acá, ¿cierto? El flujo de energía a través de las caras y lo que está a la derecha que proviene de la primera ley de la termodinámica. Considerando eso, ya se nos va desarrollando una ecuación un poco más sencilla, ¿cierto? Ya no tenemos la variación con respecto al tiempo de lo que suceda dentro del volumen de control.
Lo cual es bastante lógico porque nosotros estamos acá considerando energía que depende de la masa, y esta energía en este caso no está cambiando para una condición de régimen permanente. La energía se mantiene constante en el tiempo. ¿Ya? Entonces solamente vamos a tener esto como parte de nuestra análisis del comportamiento de la energía a la entrada y la salida de una tubería. ¿Ya? Ahora estamos considerando velocidades no uniformes porque fíjense que lo que acompaña la energía cinética está el coeficiente de Coriolis. Todavía no lo hemos hecho, que es igual a 1. ¿Ya? Este es el modo general de ver, en este caso, la energía cinética. ¿Ya? Todavía no hemos considerado de que el flujo, perdón, que la distribución de velocidades, el diagrama de velocidades sea uniforme. ¿Ya? Pero nosotros, como yo les comentaba anteriormente, vamos a considerar que ese coeficiente va a ser 1. Por lo tanto, lo que quiere decir esto es que toda la energía en el punto 2, que es a la salida de la tubería, va a ser igual a toda la energía que existía o que estaba disponible en el punto 1, en la entrada de la tubería, más el intercambio calórico con el entorno, ¿cierto? Menos la potencia desarrollada por las fuerzas viscosas, menos el trabajo útil desarrollado hacia o desde el exterior hacia el fluido o viceversa. Muchachos, denme un segundito, como les dije, denme 2 minutos que tengo que recibir algo, por favor. Ya. Em, por lo tanto, recuerden que este Q sub M es el gasto másico, ¿ya? Recuerden que el caudal es unidades de volumen por unidad de tiempo, metros cúbicos por segundo, por ejemplo, pero el gasto másico considera también la masa, serían kilogramos por el volumen por metros cúbicos dividido la unidad del tiempo, que sería el segundo, ¿ya? Y eso proviene de que nosotros tenemos acá la masa específica, ¿ya? Fíjense, aquí está la equivalencia de que la energía específica, ¿cierto? Que tenemos acá dentro del paréntesis, por masa específica, por velocidad, por área, es el gasto másico, ¿ya? Por la energía específica. Perfecto, entonces ya tenemos nosotros nuestra ecuación más reducida de lo que es la conservación de la energía. Ahora bien, hay que tener mucho ojo porque esto también depende de hacia dónde estén considerando las componentes, porque la velocidad, fíjense que es atravesando la cara, ¿cierto? A la entrada de la tubería. La velocidad acá en el punto 2 es saliendo desde la cara a esa nueva superficie 2 que tiene un área distinta, ¿cierto? A la 1. Tenemos las fuerzas viscosas que se desarrollan en la interacción entre el fluido y la pared de la tubería. Y tenemos el trabajo útil que va a salir desde el sistema hacia el entorno o que va a ingresar, ¿ya? Dependiendo de cuál sea la consideración y que ahora vamos a ver a qué se refiere eso. Y el intercambio calórico, ¿ya? Si nosotros consideramos que los cambios en la masa específica son despreciables, o sea, si nosotros tenemos aquí un régimen, perdón, eh, es que el fluido es incompresible, que la masa específica se mantiene constante, nosotros podemos decir que el proceso es isotérmico. Ya esto proviene de termodinámica, por lo tanto, debiesen ustedes haberlo visto. Creo que nosotros también lo vimos en la primera parte de este curso. Y por lo tanto, las variaciones en la energía interna se pueden considerar, al ser isotérmico, que son nulas. ¿Ya? Por lo tanto, la entalpía se describe netamente como lo que es la variación de la presión en función de la masa específica. ¿Ya?
Y si además consideramos que el proceso es adiabático, o sea que no existe intercambio de calor entre el sistema, que es la tubería con el fluido, y el entorno, entonces podemos considerar también que la variación del calor con respecto al tiempo es cero. Por lo tanto, podemos, eh, digamos, podemos reducir más aún la ecuación y finalmente vamos a obtener esto, ¿ya? Y acá nosotros tenemos la presión dividido en la masa específica. Tenemos la energía cinética con su coeficiente de Coriolis, que es que lo corrige, ¿cierto? Para la distribución de velocidades no uniforme y la lleva a velocidades uniformes dentro de esta sección de tubería. Tenemos la energía potencial por la masa específica por el caudal, ¿ya? Que eso es el gasto másico. En el punto 2, o sea, la salida de esta tubería, es igual a lo mismo en el punto 1, ¿cierto? A la entrada de la tubería, menos la potencia asociada a las fuerzas viscosas, o al trabajo realizado por las fuerzas viscosas, menos la potencia asociada al trabajo útil desarrollado. Ahora, si consideramos la masa específica, ya que es, como es incompresible, le aplicamos, dividimos para todas las componentes por la masa específica, y la gravedad, que recuerden que masa específica por gravedad es el peso específico, ¿cierto? Podemos nosotros eliminar, o más que eliminar, podemos nosotros transformar esta ecuación general que tenemos aquí arriba en una más sencilla, donde solamente vamos a tener las componentes, ¿cierto? De energía cinética, que va a ser la cota o altura geométrica, Z, ¿ya? La presión, como dividimos por la gravedad y por la masa específica, abajo de la presión nos va a quedar masa específica por gravedad, que es peso específico, y eso se le va a denominar altura de presión, y la velocidad al cuadrado partido por 2 y considerando el coeficiente de Coriolis, que es 1, nos va a quedar velocidad al cuadrado partido por 2g, que va a ser la altura de velocidad. Entonces fíjense que ahora todo lo que es el desarrollo de la ecuación de energía, nosotros la dejamos expresadas en unidades de longitud. O sea, hacemos una relación entre la unidad de energía, que son los joules, pero al permitirnos este equilibrio en poder dividir por otras, por las otras variables, ¿cierto? Como lo son, o constantes, como son en este caso la masa específica y la gravedad, podemos hacer una similitud entre la energía de unidades de joule, unidad de energía, a unidades de longitud. Y lo dejamos expresado en netamente energía potencial en altura geométrica, la energía de presión en altura de presión y la energía cinética en altura de velocidad. A la suma de la cota o altura geométrica Z más la altura, ¿cierto?, de presión se le llama altura piezométrica. Y a la diferencia entre la energía disponible en el punto 2, que es la suma de la altura geométrica, la altura de presión y la altura de velocidad, en el punto 2 menos lo mismo en el punto 1, se le denomina carga hidráulica. Entonces, todo lo que nosotros hemos visto hacia atrás, ¿cierto?, lo dejamos ahora de una manera mucho más sencilla, más compacta, y nos queda de la siguiente forma el equilibrio de energía. La cota en el punto 2 más la altura de presión en el punto 2 más la energía cinética en el punto 2 es igual a lo mismo, pero en el punto 1, ¿cierto? Menos la potencia asociada al trabajo de las fuerzas viscosas, dividido el peso específico por el caudal, menos la potencia asociada al trabajo útil, dividido el peso específico por el caudal. Ahora bien, esta componente
de la potencia asociada a las fuerzas viscosas dividido el peso específico por el caudal, se le denomina pérdida de energía por fricción. ¿Cierto? Nosotros hemos hablado todo el tiempo de que las fuerzas viscosas generan pérdidas de energía. Por lo tanto, este trabajo que realizan las fuerzas viscosas, ¿cierto?, se transforman en una pérdida de fricción en unidades de longitud. Aquí no estoy yendo en contra de la física, chiquillo, nada. O sea, es solamente una forma de expresar la energía en otra unidad. Y esto se da porque todas estas componentes de la ecuación de energía, ¿cierto?, están asociadas al agua o al fluido que estemos analizando en realidad. Por lo tanto, es como nosotros cuando utilizamos la fuerza, lo transformamos a kilogramos fuerza, ¿cierto? Que solamente dividimos por la gravedad en todos los casos, ¿cierto? Es una forma distinta de expresarlo nomás, que es más fácil obviamente para el cálculo. Y por otro lado tenemos el trabajo útil, ¿cierto?, que genera la potencia asociada a este trabajo útil dividido el peso específico por el caudal, se le denomina, o puede ser aprovechado, mejor dicho, más que se le denomina, como trabajo realizado hacia el exterior o trabajo realizado desde el exterior hacia el interior. Y el trabajo que el fluido puede desarrollar hacia el exterior puede ser aprovechado por una turbina o ser desarrollado desde el exterior hacia el interior, ¿cierto? Significa que una bomba puede estar inyectando energía a mi sistema. Esto que estamos viendo nosotros acá, que es la turbina y la bomba, es una, digamos, estoy llevando el comportamiento de la energía que tengo dentro de este sistema, que es la tubería, para poder ser aprovechado de dos formas distintas. Uno es desarrollándolo hacia el exterior, o sea, llevando la energía de mi sistema hacia una turbina y generar, por ejemplo, energía hidroeléctrica. O bien, si es que no tengo energía en mi sistema, inyectarle energía a través de una bomba. ¿Ya? Dudas hasta acá. Chiquillos, ¿hay alguna duda? Ahora, reordenando esto, yo suelo utilizar de otra forma, o no utilizar de otra forma, sino acomodar la ecuación de otra forma. Y digo que asocio el punto 1 con el punto 2. ¿Ya? Doy vuelta nomás lo que tenía yo acá en esta ecuación, ¿cierto? Y lo acomodo de una forma distinta. Ustedes pueden trabajarlo ahí como les plazca, pero esta es la forma por lo menos que yo la veo. Y que es que la energía disponible en el punto 1 más menos delta H, ¿ya?, es igual a la energía en el punto 2 más las pérdidas de energía totales, que yo suelo también utilizar esa nomenclatura para las pérdidas de energía, ya que es este gorrito sub T, que significa que son pérdidas totales, porque vamos a ver que hay dos tipos de pérdidas que se desarrollan, que son las pérdidas locales y las pérdidas eh, regulares, ¿ya? Y acá dejo más o menos delta H, porque esto va a depender si estamos hablando de que yo le esté inyectando energía al sistema,
o que esté extrayendo energía desde el sistema. Si yo tengo acá una tubería, no, vamos a explicarlo con otro ejemplo. Supongamos que yo tengo aquí un río. ¿Ya? Y tengo acá un cerro. Y sobre el cerro tengo una casa. Entonces yo necesito llevar agua desde el río hacia la casa. ¿Cierto? ¿Puedo llevar agua desde el río hacia la casa de forma natural? No, profe. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo llevo agua del río a la casa? Se lo planteo de otra forma. Este río, este punto 1 que nosotros vamos a considerar, tiene una cierta energía. ¿Cierto? Y el punto 2, que va a ser la casa, tiene otra energía. Estamos hablando de la energía que requiere el agua en el punto 1, o que tiene el agua en el punto 1, y la energía que requiero para llegar al punto 2, que tenga el agua. ¿Cuál es el problema que se genera aquí? ¿Por qué no puedo llegar con el agua del río hacia la casa? Supongamos que tengo yo aquí una tubería, ¿cierto? Y nosotros intuitivamente sabemos que no vamos a poder llegar del río a través de esa tubería desde el río a la casa. ¿Por qué se está generando eso? Viendo las componentes de la energía, del fluido. Esta es la energía existente y esta es la energía que requiero. En palabras, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué no puedo llegar desde el punto 1 al punto 2 con el agua de forma natural? Alguien, chiquillo. Inténtenlo. Equivóquense nomás. O acierten. ¿Por la presión, profesor? Hablemos de energía. Vamos, partamos de lo más general. Hablemos de energía. ¿Qué creen ustedes que pasa entre la energía existente y la energía que requiero? ¿Cuál es la relación que existe ahí? La Entre, existente es mayor que la que se requiere. ¿seguro? Al revés. Porque si la energía existente fuese mayor, yo no tendría ningún problema para llegar al punto 2. Si la energía que requiero fuese menor, entonces yo podría llegar fácilmente con la energía existente del punto 1, podría llegar fácilmente con el agua al punto 2. Pero eso sabemos que no pasa. Entonces el problema aquí es que la energía que requiero para llegar a este punto 2 es mayor a la energía existente en el punto 1. ¿Queda claro eso? ¿Queda claro eso, no? ¿Qué puedo hacer entonces para llegar del punto 1 al punto 2? ¿Qué tengo que hacer desde el punto de vista de la energía? ¿Aumentarla? Aumentarla. ¿Y cómo la aumento? ¿Con una bomba? Con una bomba. O sea, lo que yo necesito es inyectarle energía al agua en el punto 1 para que llegue al punto 2.
Por lo tanto, en algún punto intermedio aquí, voy a tener que instalar una bomba. Entonces, la ecuación de energía que tenemos arriba, si yo necesito inyectarle energía al sistema, es más o menos delta H. ¿Más? Más, po. Por lo tanto, se borra el menos. Entonces, si yo tengo este problema, este sistema, este equilibrio en la energía que estoy planteando acá con esta ecuación, si es una bomba lo que voy a utilizar, obviamente la bomba le va a inyectar energía, al punto 1. ¿Para qué? Para con eso llegar al punto 2. El tema es que no tan solo necesito inyectar energía para llegar de 1 a 2. ¿Qué me falta también por considerar? ¿Qué va a pasar en ese tramo de tubería? ¿Qué se va a generar en ese tramo con respecto a energías? ¿Qué va a pasar en ese tramo de tubería, en el desplazamiento del fluido por la tubería? ¿Qué se va a generar? ¿Se pierde energía por fricción? Se pierde energía. Entonces, la energía existente, ya sabemos que para llegar al punto 2 hay que agregarle una bomba, ¿cierto? Y eso va a ser para llegar al punto 2, que es lo que requiero, pero además tengo que sumarle las pérdidas. O sea, la energía necesaria de la bomba para llegar del punto 1 al punto 2 tiene que ser igual a la variación de la energía entre el punto 2 y el punto 1, que es lo que requiero menos lo existente, más las pérdidas de energías totales. ¿Queda claro? ¿Queda claro o no? Chiquillo, el resto. ¿Hay alguna duda, por favor? No, profe. No, profe. Ya. Fíjense ahora. Caso contrario. Tenemos el río en un punto alto. Y acá tenemos, supongamos, otro río. ¿Qué se le ocurre? A ver, voy a redibujar esto. ¿Qué se le ocurre que podría yo hacer aquí? Si tengo esta relación. Tengo un río arriba, un cerro, ¿cierto? Que va bajando y llega a otro río abajo. ¿Qué se le ocurre que yo podría hacer aquí? Supongan que yo conecto una tubería entre los dos ríos. Aquí yo tengo una cierta energía y en el punto 2 voy a tener otra energía. ¿Cierto? Estamos hablando de este fluido. Estas energías en el punto 1 y en el punto 2 son las energías del fluido disponible acá, en este río. En esa parte del río, con respecto a alguna referencia, ¿cierto? Porque recuerden que ese Z es cota. Entonces aquí nosotros tenemos un datum, que es una referencia. El Z1 sería la altura con respecto a ese datum. Y acá el Z2 sería con respecto, en ese punto 2, con respecto a ese datum, a esa referencia. ¿Qué podría hacer yo aquí entonces? Si tengo una tubería ahí entre medio.
¿Qué está pasando aquí con la energía del agua del río 1? ¿Cierto? Le vamos a poner aquí río 1. ¿Cómo es la energía disponible en el río 1 con respecto a esa agua, al agua del río 1, pero en el punto 2? La energía 1 es mayor al tener más cota de altura. ¿Cierto? Tiene mascota. Entonces, ¿qué podría hacer yo ahí? Si tengo una tubería existente entre esos dos puntos, ¿qué podría hacer? Podría instalar una turbina, que es el caso contrario a la bomba. Y podría aprovechar la energía que tiene el agua en este punto 1, ¿cierto? Y que al desplazarse hacia el punto 2, donde va a ser depositada el agua del río superior hacia el inferior, ¿cierto? Puedo aprovechar esa energía. Que este es el principio de cómo funcionan las centrales hidroeléctricas. Y aprovecho esa energía. Entonces, en este caso, a diferencia del caso anterior, ¿cierto? La energía 1, que es la sumatoria de la cota más, de la energía potencial más cinética más de presión, la energía 1 menos el delta H de la turbina es igual a la energía 2 más pérdidas totales. O sea, la energía 1 se va a transformar en energía disponible en el punto 2 más la energía aprovechada por la turbina más lo que se perdió en el camino, las pérdidas totales. Esto es la potencia útil. Eso es el delta H de la turbina, o en el caso anterior, ¿cierto? Era la bomba. Lo que es la potencia asociada a las fuerzas viscosas, ¿cierto? Se transforman en pérdidas de fricción. Y tenemos la energía en el punto 1, que es la altura piezométrica del punto 1, y tenemos la energía disponible en el punto 2, que es la altura piezométrica del punto 2. Recuerden que la altura piezométrica es la suma de la cota más la altura de presión más la carga de velocidad. ¿Dudas con esto? Profesor, Díganme. ¿cómo funcionaba la turbina? Es que no me quedó muy claro. La turbina al revés, po. O sea, la bomba, yo acá tengo el caso de, supongamos que tengo ahí la casa en el cerro. Yo tengo el río abajo y yo necesito llevar agua a la casa. De manera natural, el agua no va a llegar a la casa. Porque eso pasa porque la energía del punto 1 y la energía en el punto 2 que requiero, ¿cierto? Para llegar allá, la energía 1 es menor a la energía 2. Por lo tanto, si yo instalo una bomba, ¿cierto? La energía 1 más la bomba va a ser la energía 2, pero aquí me falta agregar las pérdidas totales, ¿cierto? Porque se van a generar pérdidas dentro de la tubería. Obviamente, si esto fuera un fluido ideal, las pérdidas serían 0. ¿Ya? Pero nosotros obviamente siempre vamos a considerar casos de fluidos reales. Y en el caso de la turbina es todo lo contrario. En el caso de la turbina, yo puedo aprovechar la energía del punto 1, que es mayor a la energía del punto 2. ¿Ya? Supongamos que aquí tenemos un río en el punto 1, tenemos un cerro bajando, y no voy a dibujar un río en la parte inferior para no confundirlo. Entonces, como yo tengo acá, aquí está mi referencia, el datum, yo lo que podría hacer, como tengo esta disposición geográfica de mi situación, yo puedo instalar una tubería desde el río 1
bajar en la cota e instalar en algún punto aguas abajo, o sea, no aguas abajo, más abajo en la cota, instalar una turbina. Y hago pasar el agua por esa tubería, ¿cierto? Y aprovecho la energía que tenía el agua en el punto 1. Ya que en este punto 2, donde está instalada la turbina, la energía es menor. Eso es porque en el punto 1 yo tengo mayor energía potencial que en el punto 2. Entonces puedo aprovechar esa energía potencial. Ahora, esa energía potencial del punto 1, donde yo tengo energía cinética 0, ¿cierto? Ahora, ¿por qué? Porque el río está en movimiento, ¿cierto? Pero la velocidad de ese río, de acuerdo a esta imagen, está saliendo de las pantallas o entrando. Está en ese eje. Pero el eje de la tubería es transversal a ese escurrimiento. Y dentro de en dirección de la tubería, en ese eje, ¿cierto? Suponiendo que tenemos aquí el eje Y, X y Z, ¿cierto? Y el Z supongamos que está saliendo de las pantallas, que es la dirección del agua, el escurrimiento, ¿cierto? Del río, pero la tubería está en el eje X, y en esa dirección yo no tengo velocidad. Por lo tanto, la velocidad es cero. No hay energía cinética. Si nosotros consideramos que este río, obviamente no lo consideramos, sino que está abierto a la superficie libre, nosotros consideramos que sobre el río nosotros tenemos presión atmosférica. Y si estamos trabajando con presiones relativas, esa presión atmosférica es cero, ¿cierto? Por lo tanto, todo lo que tenemos en la energía 1 sería energía potencial. Y una vez se incorpora a la tubería, ¿qué es lo que adquiere? El río al incorporarse a la tubería, ¿qué va a adquirir dentro de la tubería? Si hay caudal. Velocidad. Velocidad. Y también presión. Por lo tanto, toda la energía potencial que tengo disponible en el punto 1, que es la única energía bajo el criterio de que no tengo velocidad y no tengo presión, se está transformando dentro de la tubería en energía cinética y en energía de presión. Y esa energía cinética y energía de presión es aprovechada por la turbina para mover los álabes de la turbina. O sea, estoy desarrollando, transformando la energía cinética y la energía potencial que chocan contra los álabes de la turbina, la estoy transformando en energía mecánica. Y esa energía mecánica produce energía eléctrica al tener un generador. Que es lo mismo que pasa con los... no sé si conocen ustedes, o se lo había comentado yo anteriormente, los dínamos de las bicicletas antiguas. Que había una ruedita, ¿cierto? Que estaba en contacto con el neumático de la bicicleta y que al hacerla girar, ¿cierto? Tenía un generador en su interior y que transformaba esa energía mecánica que se transportaba de la rueda de la bicicleta hacia la ruedita del dínamo, lo transformaba en energía, transmitía esa energía mecánica y que gracias al generador lo transformaba en energía eléctrica. Y con eso alumbraba la ampolleta de la bicicleta. Ustedes son chicos, no sé si conocerán, habrán visto alguna vez un dínamo de bicicleta. Pueden googlearlo y ahí los van a ver. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre el funcionamiento de la turbina y la bomba. La turbina aprovecha la energía desde el sistema y la bomba inyecta energía al sistema. Por eso dice acá en la diapositiva, menos la potencia útil, ¿cierto? Y menos la potencia útil sería del positivo en el caso de ser una turbina y negativo en el caso de ser una bomba. Si es una turbina, fíjense que acá en la ecuación tenemos la componente de la energía del punto 1, que es distinto a cómo la utilizo yo, por eso traten de no perderse ahí. Me quedaría la energía en el punto 1 menos
la turbina. O si no, si fuese una bomba, sería menos la bomba, o sea, sería más bomba. ¿Estamos? ¿Dudas con esto, chicos? Javiera, no sé si quedó claro. Sí, profesor, gracias. Ya. Veamos un ejercicio a ver si vamos dándole un poquito más de cuerpo a esto. A ver, quiero ver si hay otro. No. A ver, aquí abajo. Ya. Vamos a este caso. Este ejemplo está en el Bonifacio Fernández. Lo vamos a desarrollar. Hay varios ejercicios que están acá que están en el Bonifacio y se los voy a dejar igual de tarea. Que ustedes los revisen y los pueden desarrollar. ¿Ya? Pero lo vamos a dejar expresado y vamos más o menos a explicarlo y a entender en qué consiste lo que se está solicitando. Aquí tenemos dos casos contrarios. ¿Ya? Tenemos el vaciamiento de un estanque con un fluido en el interior de masa o de peso específico gamma 1. Y tenemos el caso del funcionamiento de una chimenea, donde tenemos aquí el peso específico sub G, porque obviamente el estanque nosotros lo estamos aquí analizando como que tuviese agua en el interior y la chimenea como que tuviese humo, ¿cierto? En el exterior de tanto el estanque como de la chimenea, tanto en el punto 1, arriba del punto 1, como abajo del punto 2, estamos en la atmósfera que está en reposo y que tiene un peso específico gamma nomás, ¿ya? Tenemos que la cañería, en el caso del estanque, tiene un área A2 y la chimenea tiene una superficie, un área A2 en la salida, ¿ya? Tenemos una altura H, tanto en la superficie libre del agua con la salida, con respecto a la salida, como en la entrada a la chimenea, ¿cierto? A la salida de la chimenea hacia el exterior. Ya tenemos la misma altura. Entonces me dice, estos son dos casos típicos en que la aplicación de las ecuaciones de continuidad de energía permiten obtener soluciones cuantitativas simples y de interés. Nosotros para todo este tipo de problemas vamos a utilizar las ecuaciones de continuidad y de energía. Nosotros acabamos de escribir la ecuación de energía y la de continuidad la escribimos en clase anterior. Estos sistemas difieren en cuanto al tipo de fluido con que funcionan en relación al de la atmósfera que rodea el sistema, ¿cierto? Ya le expliqué que el estanque tiene agua y la chimenea tiene humo. Interesa cuantificar la cantidad de fluido que sale a través de la tubería o de la chimenea conocida la disposición geométrica y las propiedades del fluido. Entonces, hagamos una relación y determinemos para cada caso cómo podemos cuantificar la cantidad de fluido que está saliendo. Partamos entonces con el estanque. Tenemos nosotros un estanque que está a superficie libre y que tiene una cierta columna de agua en el interior, ¿ya? Vamos a considerar como volumen de control, lógicamente, de este sistema, todo lo que está en contacto con agua dentro de este cuerpo de estanque y tubería de salida. Ese sería el volumen de control, ¿ya? El peso específico de este fluido, que lo vamos a asumir como agua, va a ser el peso específico sub 1, ¿ya? Y la columna de agua entre la entrada y la salida tiene una diferencia de cotas H, ¿ya? Tenemos el punto 1 sobre la superficie libre y el punto 2 a la salida de la tubería. En el exterior, el peso específico del aire es gamma, ¿ya? Y está en reposo. Por lo tanto, utilicemos las ecuaciones de energía para desarrollar este problema y encontrar alguna equivalencia de cómo cuantificarlo. La ecuación general de energía es que la energía disponible en el punto 1 más menos delta H, que el más menos va a ser si es que es bomba o es turbina, ¿cierto? Si es más, es bomba, y si es menos, es turbina.
va a ser igual a la energía en el punto 2 ¿cierto? Más las pérdidas totales. La ecuación de continuidad, por otro lado, es que caudal es velocidad por área, ¿cierto? Y eso quiere decir que velocidad 1 por área 1 es igual a velocidad 2 por área 2. Eso lo vimos también anteriormente nosotros en el curso. ¿Qué hago ahora entonces? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es lo primero que ustedes harían? Esta es la ecuación general. ¿Qué es lo primero que harían ustedes con la ecuación general? Muchachos, ¿qué es lo primero que hacemos? Lo primero es reducir esa ecuación, po, ¿cierto? Sabemos que no tenemos en este sistema ni bomba ni turbina, por lo tanto, el delta H de bomba y turbina, chao, es cero. Y como no lo hemos visto todavía, vamos a considerar que es un caso de un fluido ideal. No vamos a tener pérdida asociada. Entonces, la ecuación general de conservación de la energía nos queda la relación entre la energía disponible en el punto 1 y la energía disponible en el punto 2, ¿cierto? Z, presión y velocidad en el punto 1 es igual a Z, presión y velocidad en el punto 2. ¿Ya? Ahora, el siguiente paso que tenemos que hacer es que aquí tenemos que aplicar nosotros la ley hidrostática, ¿ya? Para determinar el diferencial de presión que existe en el punto 1 y en el punto 2 en cuanto a el entorno, ¿cierto? En este caso al fluido que está en el exterior de este estanque, que es el aire, ¿ya? La ley hidrostática es que la presión en el punto 1 más la cota del punto 1 tiene que ser igual a la presión en el punto 2 más la cota del punto 2. Es hidrostática. La única diferencia que tiene con la conservación de energía es que no está considerando en este caso la velocidad. ¿Ya? Por lo tanto, Z1 menos Z2 es igual a la presión 2 menos la presión 1 dividido el peso específico. ¿Y qué es Z1 menos Z2? ¿Qué es esto? La cota 1 menos la cota 2, ¿qué es? Está en el dibujo. ¿Qué es la cota 1 menos la cota 2? ¿H? H. Por lo tanto, el fluido exterior, que es el aire, el diferencial de presiones entre el punto 2 y el punto 1 es H. En estricto rigor, ese diferencial de presiones, P2 menos P1, es peso específico H, ¿cierto? La diferencia de presión del aire que está ejerciendo sobre este volumen de control es peso específico por la altura, por la diferencia de cotas entre el punto 1 y el punto 2. Eso es lo que está ejerciendo el entorno sobre el sistema. Luego, con la ecuación de energía, ¿cierto? Que nosotros ya la definimos la ecuación de energía y la redujimos a esta expresión.
¿cierto? Porque eliminamos el aporte de la bomba o la turbina y eliminamos también las pérdidas de energía. Estamos pensando que el fluido es ideal. Solamente porque todavía no vemos fluidos reales, ¿ya? Por lo tanto, sustituimos en este caso el valor de presión, ¿cierto? Perdón, no, todavía no. Reordenamos esto y me queda P2 menos P1 dividido el peso específico más Z2 menos Z1, y eso es igual a velocidad 1 al cuadrado menos velocidad 2 al cuadrado partido por 2G. ¿Ya? Simplemente reordenamos la ecuación de energía utilizamos sus mismos presión, y comparamos presión con presión, cota con cota y velocidad con velocidad. ¿Ya? Retomamos eso entonces aquí arriba. Z2 menos Z1 es igual a velocidad 1 al cuadrado menos velocidad 2 al cuadrado partido por 2G. Y ya sabemos nosotros que P2 menos P1 dividido el peso específico. Aquí estamos haciendo así, algo que me faltó aquí, este es el del agua, ¿cierto? Peso específico del agua. Aquí nosotros ya estamos analizando lo que está pasando dentro del sistema. Por lo tanto, este peso específico es el del agua, ¿ya? Entonces, así tenemos nosotros nuestra ecuación de conservación de la energía. Esto va a ser igual P2 menos P1. Recuerden que de la ecuación de la ley hidrostática, tenemos que P2 menos P1 es peso específico del aire por H. Por lo tanto, tenemos que peso específico por el H, ¿cierto? El peso específico del aire, dividido el peso específico del agua, más Z2 menos Z1. ¿Y cuánto sería Z2 menos Z1? La cota en el punto 2 menos la cota en el punto 1, que es igual ¿Menos H? a menos H, va a ser igual a velocidad 1 menos velocidad 2, velocidad 1 al cuadrado menos velocidad 2 al cuadrado, dividido 2G. Pero, por principio de continuidad, V1 por área 1 es igual a velocidad 2 por área 2. Por lo tanto, V1 es igual a velocidad 2 por área 2 dividido área 1. Entonces vamos a reemplazar esto en la ecuación de energía. Y me queda que V1 al cuadrado es V2 al cuadrado por área 2 al cuadrado dividido área 1 al cuadrado menos V2 al cuadrado y todo eso partido por 2G. ¿Ya? Vamos a desarrollar aquí un poquito más esto. Peso específico del aire por H, por peso específico del fluido, que estamos suponiendo que es agua, menos H, es igual, vamos a aplicar aquí el factor común, ¿cierto? Partido por 2G. Me lo escribo un poquito más. Ahí. Es igual a velocidad 2 al cuadrado dividido 2G. Área 2 al cuadrado dividido área 1 al cuadrado menos 1, ¿cierto? Así queda esto. Si pasamos multiplicando el 2G hacia lo que tenemos a la izquierda, me va a quedar, y factorizamos también por H, me queda que 2GH, peso específico del aire dividido el peso específico del fluido, menos 1, es igual a velocidad 2 al cuadrado, área 2 al cuadrado dividido área 1 al cuadrado, menos 1. Por lo tanto,
la velocidad 2 al cuadrado es igual a 2GH, peso específico del aire, dividido peso específico del fluido, dividido área 2 al cuadrado, área 1 al cuadrado, menos 1. O también puede ser de esta manera. 2GH, vamos a dar vuelta a los signos, tanto en el numerador como en el denominador. Me queda 1 menos peso específico del aire, dividido el peso específico del fluido, dividido 1 menos área 2 al cuadrado, dividido área 1 al cuadrado, que creo que así estaba en el libro expresado. Ahora fíjense, tenemos que el área de la cañería del estanque es área A2, ¿cierto? Pero no tenemos como dato el área del estanque. Ahora lo que podríamos considerar es que el área del estanque, que es A1, es mucho mayor que área 2. Y si es mucho mayor el área 1 en comparación con el área 2, ¿qué pasaría con esta relación? Si área 1 es mucho mayor que área 2. ¿Tiende a 0? Tiende a 0, ¿cierto? Entonces me quedaría solamente en el denominador el número 1. Y por otro lado, si suponemos que dentro del estanque obviamente tenemos agua, ¿cierto? Sería que el peso específico del agua es mucho mayor al peso específico del aire. ¿Qué pasaría entonces con la relación entre peso específico del aire y peso específico del agua? También tiende a 0. También tiende a 0. Entonces eso implicaría que la velocidad 2 al cuadrado es igual a 2GH o raíz de 2GH. Entonces fíjense que la pregunta dice, interesa cuantificar la cantidad de fluido que sale a través de la tubería. Listo. Al tener la velocidad, la cantidad de fluido va a ser el caudal. Y el caudal es velocidad por área. Y ya tenemos la velocidad 2 expresado como raíz de 2GH y tenemos el área 2 porque es un dato. Y ahí tendríamos la cantidad de fluido que está saliendo a través de la cañería. ¿Se entiende? ¿Queda claro? Sí, profe. Ya. Ahora, nosotros aquí fíjense que utilizamos la ley hidrostática para diferenciar los cambios de presión que existen entre el punto 1 y el punto 2, ¿cierto? Porque nosotros sabemos, lo explicamos en alguna clase, que a medida que nosotros vamos subiendo en un cerro, ¿cierto? La presión del aire va disminuyendo. Es por eso que a nivel del mar la presión es presión atmosférica y en un cerro la presión atmosférica es menor, porque tenemos menos cantidad de aire que genera presión sobre nuestros cuerpos, ¿cierto? Disminuye la presión. Para un estanque con una altura que está en metros, ¿cierto? En un par de metros, esto lo estamos viendo a modo general. Aquí aplicamos la hidrostática para ver la diferencial de presiones entre el punto 1 y el punto 2 que ejerce el aire sobre el sistema. Pero en estricto rigor, eso es 0. ¿Ya? O sea, si nosotros hubiésemos dicho eso desde un principio, no hubiésemos llegado a esto, a esa relación. Eso ya hubiese sido 1 con anterioridad. ¿Por qué? Porque el peso específico del aire, que está aquí en el... la diferencial de presiones que ejerce el aire sobre el agua dentro de este estanque es... El diferencial estoy hablando, es nulo. ¿Cierto? La presión en 1 es igual a la presión en 2. Por lo tanto, el diferencial de presiones P1 menos P2 o P2 menos P1 es 0. ¿Ya? La chimenea se la dejo a ustedes.
Está en el libro, revísenlo y desarrollenlo, ¿ya? Eso se lo dejo a ustedes para que ustedes lo ejerciten. No sé si hay alguna duda con el ejercicio, seguimos avanzando. Ya. Entonces, con lo que nosotros vimos hasta ahora, nos vamos dando cuenta que el agua va perdiendo energía a medida que se desplaza la tubería. O sea, nosotros vimos aquí el caso anterior del estanque, pero lo pensamos como un fluido ideal. Consideramos que las pérdidas eran cero, ¿cierto? Consideramos que las pérdidas totales, que vamos, insisto, vamos a ver en qué consiste el tema de las pérdidas, porque hablo de pérdidas totales, ¿cierto? Son cero, ¿ya? Pero en la realidad es que a medida que va avanzando en la tubería, el agua va perdiendo energía. Porque esa energía, en realidad, la pierde el agua, pero en estricto rigor ustedes saben bien, ¿cierto? Y todos hemos recitado de memoria de que la energía no se crea ni se pierde, o sea, no se transforma, como dice una canción por ahí también. Entonces, esta agua, esta energía que pierde el agua, en realidad se está transformando, ¿cierto? En calor, en ruido, y eso es debido al roce del agua con la tubería. El agua la está perdiendo, pero se está transformando en otras formas de energía, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros analizamos el comportamiento de la energía en un tramo de tubería, supongamos esta tubería de longitud L, ¿cierto? La energía se está transformando al interior. Entonces aquí nace la forma de describirlo de manera gráfica, que es a través de las líneas de energía. Y las líneas de energía permiten describir cómo, de manera gráfica, cómo se está comportando la energía en cada punto de la longitud L de la tubería. Nosotros tenemos tres tipos de energía, que en realidad son dos tipos, pero llevan a una tercera. Por un lado tenemos la energía de la línea piezométrica, que como les dije anteriormente es la cota más la altura de presión. O sea, vayan, fíjense en la pizarra, lo vamos a ir escribiendo aquí al ladito y lo vamos a ir desarrollando. Ahí. Tenemos nosotros en una tubería, ¿ya? Tenemos aquí en el punto de entrada, en el punto 1, tenemos cota, tenemos presión y tenemos velocidad, que estas son la energía potencial, energía de presión y energía cinética. Tenemos entonces que la energía, si nosotros analizamos un punto, vamos en vez de suponer el punto 1 ahí en la entrada, lo vamos a suponer mejor en algún punto intermedio de la tubería. Supongamos ese punto. Y el punto 2 es este que está acá. ¿Ya? En un punto más adelante. Entonces, si esta tubería es horizontal, ¿ya? Y tenemos una referencia nosotros acá abajo en algún punto cualquiera, ¿cierto? Tenemos nuestro datum o referencia. El Z1, tenemos cota 1, ¿cierto? Que es la diferencia de altura entre el eje de la tubería, donde está el punto 1, y esa referencia. ¿Tenemos presión en el punto 1 dentro de la tubería? Obvio que tenemos presión, ¿cierto? Y la altura o carga de presión dentro de esa tubería en el punto 1 es P1 dividido el peso específico. Si nosotros instaláramos un instrumento que se llama piezómetro dentro de esta tubería, que consiste en hacer, imagínense un agujero aquí en la tubería, e instalar un tubo vertical, puede ser un tubito, una manguera, etc. Lo que va a pasar ahí es que el fluido que está escurriendo dentro de la tubería, el agua, va a empezar a incorporarse a este tubo y va a alcanzar una cierta altura dentro de ese tubo vertical. Y coincidentemente, la altura que alcanza con respecto al eje de la tubería es la presión dividido el peso específico.
O sea, la altura de presión o la carga de presión es igual a la altura del agua que alcanzaría dentro de este tubo vertical si es que yo lo instalara, ¿cierto? Lo conectara a esta tubería horizontal. Y eso se puede ver acá en el dibujo, en la presentación. Si yo instalo este tubo vertical, ¿cierto? El agua va a incorporar y va a llegar a una cierta altura. Y esa altura va a ser, con respecto al eje de la tubería, igual a la presión dividido el peso específico. ¿Se entiende eso, no? ¿Se acuerdan que esto nosotros lo vimos en el módulo 1? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Chiquilla? Ya, no hay mucha participación hoy día, voy a continuar más. Y a la suma de esa altura o carga de presión más la cota con respecto a la referencia, ¿cierto? El Z más la presión dividido el peso específico, a eso se le denomina línea de presión. ¿Ya? Esa es la altura piezométrica y la línea que la representa es la línea de presión. Luego tenemos la carga de velocidad, que la carga de velocidad es la altura por sobre la línea de presión que representa en este caso a la energía cinética. ¿Ya? Entonces, tenemos que la línea de presión pasa justo por la altura del agua dentro de esta tubería vertical, ¿cierto? Que nosotros le instalamos a la tubería horizontal. Ahora supongamos que en el punto 2 hacemos lo mismo. Instalamos una tubería vertical. La línea de presión va a ser la línea que une los niveles de agua que alcanza en ambos puntos. O sea, la línea de presión sería esa. Y la línea de energía sería, sumándole a la línea de presión, la energía cinética. Y la energía cinética, ¿cierto? También se representa como una altura de agua. Recordemos que es velocidad al cuadrado partido por 2g. Eso en unidades es metro cuadrado segundo al cuadrado, dividido en metros segundo al cuadrado. Se va a los segundos, se va a un metro y me queda metro solamente arriba. Por lo tanto, también es una altura. Estoy representando energía en unidades de longitud. Por lo tanto, yo puedo cuantificar cuánto es esa carga, ¿cierto?, de velocidad, esa altura de velocidad. Entonces, supongamos que la altura de velocidad es igual a b cuadrado partido por 2g. Se puede cuantificar. Por lo tanto, mi línea de energía está a una altura, lo voy a dejar con azul mejor, está a una altura de b cuadrado partido por 2g por sobre la línea de presión. Y la sumatoria de esas tres energías, la de potencia, la cinética y la de presión, es la línea de energía. La línea de energía, a su vez, es la línea de presión más la carga de velocidad, la altura de velocidad. ¿Ya? Denme un segundo, chiquillos, que necesito contestar esta llamada, por favor.
Disculpen, chiquillos, que era el director de la Secretaría de Planificación que necesitaba una información importante. Les pido disculpas. Entonces, tenemos nosotros que la línea de energía es igual a la línea de presión más la carga de velocidad, ¿cierto? Recuerden que la carga de velocidad es b cuadrado partido por 2g, ¿cierto? O altura de velocidad que se le llama también. Y la línea de presión es z más... la línea de presión, perdón, es z más la altura de presión. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo es? Fíjense, si la tubería tiene diámetro constante, ¿cómo es la altura de la línea de presión con respecto a la, perdón, de la línea de energía con respecto a la línea de presión? ¿Cómo son esas dos líneas? La línea de energía y la línea de presión. Esta es la línea de energía. ¿Cómo son esas dos líneas? ¿Son o no son paralelas? Sí, profesor. ¿Por qué? ¿Por qué serían paralelas? Profesor, ahí la distancia sería la altura de velocidad. ¿Cuál distancia, perdón? La distancia entre la línea de presión y la línea de energía Es la altura de velocidad, sí. se mantiene constante, por eso son paralelas, ¿o no? Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué se mantiene constante? Esa es la línea de presión y esa es la línea de energía. Y la diferencia entre ambas es la carga de velocidad. ¿Cierto? Y la tubería es de diámetro, si esa es la tubería, es de diámetro constante. Entonces, ¿por qué la diferencia entre ambas líneas es constante también? Es por principio de continuidad. ¿Ya? Recuerden, el caudal es constante y el caudal es velocidad por área. Eso quiere decir que entre un punto 1 y un punto 2, si no cambia el diámetro, no cambia el área. Por lo tanto, velocidad 1 por área 1 en el punto 1 y velocidad 2 por área 2 en el punto 2, ¿cierto? Se mantiene constante porque el caudal es constante. Son iguales. Entonces, velocidad 1 por área 1 igual a velocidad 2 por área 2. Y si el diámetro es constante, los áreas son constantes. Por lo tanto, velocidad 1 es igual a velocidad 2. Eso quiere decir que si el diámetro es constante, esa altura de velocidad no cambia en ningún punto de la tubería. Y la línea de energía es paralela a la línea de presión. Ahora, si la tubería se va, por ejemplo, enanchando, ¿ya? Tenemos un área 1 y tenemos un área 2 que es mayor que el área 1. Entonces, en este caso, velocidad 1 por área 1 es igual a velocidad 2 por área 2. Pero como las áreas son distintas, si área 2 es mayor a área 1, ¿cómo es la relación de las velocidades? La velocidad 1 es mayor. La velocidad 1 es mayor. Son inversamente proporcionales las áreas con las velocidades. Y si la velocidad 1 es mayor, las líneas de energía, para este caso, serían, supongamos que la línea piezométrica tiene esta forma, entonces, no me quedó mucho espacio aquí. Esta sería la línea piezométrica, LP, y esta sería la línea de energía. No tengo mucho espacio, así que lo voy a hacer con el espacio que tengo disponible. Iría achicándose hacia allá. ¿Por qué? Porque la velocidad 1 es mayor.
y la velocidad 2 es menor. Por lo tanto, las cargas tienen obviamente la misma relación. La carga de velocidad 1 es mayor a la carga o altura de velocidad 2. Pero en este caso, como la tubería es de diámetro constante, son ambas líneas paralelas. Y la línea de energía máxima sería no me digan que lo borré. Ah, no, ahí está. Y la línea de energía máxima, voy a tener que hacerla de nuevo porque no me quedó espacio ahí arriba. Si yo tengo aquí la tubería, ahí tengo la tubería, ¿cierto? Tengo mi línea de presión que va disminuyendo. Esta tubería es de diámetro constante, por lo tanto la línea de energía es paralela. Y la línea de energía máxima sería la máxima energía disponible en el punto inicial que estoy midiendo. O sea, sería la suma de la carga de velocidad más la carga de presión más la cota. ¿Ya? Y esa sería la energía máxima y sería horizontal. La línea de energía máxima. Ahí. Sería horizontal. ¿Ya? La línea de energía máxima sería igual a Z1 más B1 al cuadrado partido por 2G más P1 partido del peso específico. Y esa no va a cambiar en el desarrollo de la tubería. Por lo tanto, esta sería la línea de energía máxima en el punto 1. Entonces, si no va a cambiar, porque es horizontal la línea, es la línea de energía máxima, ¿cómo sería en el punto 2 la ecuación? ¿Sería así o falta algo? Recuerden que línea de energía máxima es constante. ¿Qué me falta entonces en la ecuación del punto 2? Las pérdidas HPR. Las pérdidas totales. Las pérdidas, como bien dijo ahí Javiera, depende de qué nomenclatura quieren utilizar. Hay algunos que le ponen H sub F, H sub R, ¿ya? H sub PR también, como sale aquí en la figura. Eso es un tema de nomenclatura nomás, chiquillo, no hay que marearse con eso, ¿ya? Es lo mismo, es una forma de expresión de la pérdida nomás. Gracias, Javiera, por nombrármelo así para recordarme haberles dicho eso. Por lo tanto, en el punto 2, la diferencia de la línea de energía máxima con respecto a la línea de energía son las pérdidas. Las pérdidas totales. Ahora esto es súper relevante porque fíjense, voy a borrar esto que dice línea de energía y línea, etc. Fíjense. B cuadrado en el punto 2 partido por 2G, acá en el punto 1, presión 1 y Z1. Más presión 2 más Z2. Aquí está la ecuación de conservación de la energía, representada gráficamente. Fíjense que el punto 1 es Z1 más B1 al cuadrado partido por 2G más P1 dividido peso específico. Es la suma de estas tres componentes. Ese es el punto 1. Y el punto 2 es Z2 más B2 al cuadrado partido por 2G más P2 más las pérdidas totales. O sea, son las cuatro componentes que tengo yo acá. Y gráficamente se representan a través de la línea de energía como la línea de presión que va disminuyendo, la línea de energía que va disminuyendo, y la diferencia en el punto 2, ¿cierto? Que estoy analizando,
entre la línea de energía máxima y la línea de energía máxima y línea de energía, ¿cierto? La diferencia de ambas son las pérdidas. Entonces, ¿qué se puede concluir acá? Ahí está la ecuación. ¿Qué es lo que se puede concluir acá inmediatamente? El flujo uniforme en sección invariable, ¿cierto? Y permanente, la velocidad es constante, por lo que la pérdida de carga produce pérdida de presión. O sea, si yo calculo entre el punto 1 y el punto 2 que yo tengo una pérdida de carga de 5 metros, significa que yo voy a perder 5 metros de presión de agua. Son directamente proporcionales. Lo que pierda en energía, en el desplazamiento del agua entre el punto 1 y el punto 2, yo lo pierdo inmediatamente en presión. ¿Se entiende eso? Y ahí está lo relevante, chiquillos, para ustedes como ingenieros, porque esto es lo más importante del diseño, es entender esto. O sea, piensen, lo que yo les estoy diciendo acá es que a medida que yo genere pérdidas de fricción en el escurrimiento del agua con la tubería, eso se va a transformar en pérdidas de presión. Inmediatamente ustedes como ingenieros, ¿qué propondrían para un sistema? Porque ustedes obviamente lo que van a diseñar es para tener una cierta presión. Pues, si el agua requiere de presión para poder hacer funcionar los artefactos en las casas, ¿cierto? O en un sistema más complejo como un hospital o una población completa de casas, ¿cierto? Entonces eso ayuda a tomar decisiones porque inmediatamente te dicen, perfecto, si se relaciona directamente las pérdidas de energía con las pérdidas de presión, ¿qué es lo que tengo que evitar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hay que evitar las pérdidas de presión, de energía. Si yo tengo un tramo, supongamos, aquí tengo una tubería muy larga, ¿ya? Y tengo aquí una cierta presión, que es igual, no sé, trabajemos con columna mejor de agua, que es igual a 15 metros columna de agua. Y voy a llegar acá a la tubería con una presión de 5 metros columna de agua. Sin embargo, yo requiero llegar a este punto 2 con una presión mínima de 10 metros columna de agua para que funcione lo que sea que vaya a conectar yo ahí. Lo que yo tengo que hacer es evitar que en este tramo de longitud L, ¿cierto? Tengo que evitar, o más que evitar, tengo que disminuir las pérdidas de energía. Porque al disminuir las pérdidas de energía, puedo llegar con una mayor presión al punto final, al punto que estoy analizando. ¿Quedó claro? ¿Se entiende eso? Chiquillos, ¿se entiende? ¿Ah? Dígame. ¿Cómo fue? No lo ¿Cómo entendí fue? bien. ¿Ah? ¿No me entendió? Si yo tengo una presión disponible en el punto 1 de 15 metros columna de agua, estamos haciendo un supuesto, ¿cierto? Y yo tengo una tubería de longitud L, y yo llego con esta tubería que tiene una cierta materialidad, supongamos que es de, no sé, de PVC, ¿ya? Y que tiene un cierto diámetro que desconocemos, o sea, que conocemos obviamente, pero un diámetro de X, ¿ya? Constante. Estoy llegando con una presión al final de la tubería de 5 metros columna de agua. Pero sin embargo, la presión mínima que necesito en ese segundo punto, en el punto final, para poder hacer funcionar lo que sea que haga funcionar una casa, un calefón, lo que sea, es de 10 metros columna de agua.
para poder mejorar las presiones en ese punto, lo único que puedo hacer, o sea, no es lo único, hasta ahora es lo único que podemos hacer es disminuir las pérdidas de energía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque existe una relación directa entre la caída en la presión con las pérdidas de energía. O sea, fíjense nomás con manejar la ecuación, pues chiquillos. Vean esto, vean, esta es una tubería horizontal, por lo tanto las cotas se van, son iguales. La tubería es de diámetro constante, por lo tanto las velocidades se cancelan. Y con esto yo puedo demostrar que la caída en la presión es igual a las pérdidas totales para una tubería de diámetro constante horizontal. Por lo tanto, todo lo que se genera en pérdidas va a ser igual a la caída en la presión. Entonces, si yo necesito llegar con una presión 2 mayor a lo que estoy llegando actualmente en esta situación hipotética que planteamos, lo único que puedo hacer para mejorar la presión en el punto 2 es disminuir la pérdida de energía. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Nos pasamos bastante, así que voy a dejar el resto de las conclusiones para el día viernes. Vamos a retomar aquí mismo. ¿Ya? Eso. ¿Hay alguna duda? ¿O lo dejamos hasta acá? Ya, chiquillos. Nos vemos entonces el día viernes. Muchas gracias a todos. Chao, Chao, profe. profesor. Chao. Nos vemos. Gracias.